Y ahora sí, ¿no? ¿Ya? Sí, profesor. Ok, gracias, ya, disculpa. Ya, pero ese es el repaso, ahorita vamos a continuar. Ahora, miren, con una lámina van a verlo todo. ¿Cuántos tipos, por qué se llama tejido conectivo denso? Por la densidad o enorme cantidad de fibras de colágeno. Nada más. Un montón de cantidad de colágeno, ¿ya? Si las fibras van en paralelo, se llama denso, modelado o regular. El de los tendones. Tendones. Algunos ligamentos y aponeurosis. Y si las fibras van en desorden, denso, no modelado o irregular. Lado. Este se encuentra en periósteo, pericondrio, cápsulas articulares, dura madre, ¿ya? Hay otro tejido conectivo que se llama el denso elástico. En vez de tener colágeno, tiene muchas fibras elásticas. Son un montón de fibras elásticas amarillas. Y ese presenta elasticidad. Este se encuentra en ligamentos de la columna vertebral y el ligamento que une el pene al hueso púbico se llama ligamento suspensor del pene. Estos tejidos obviamente son elásticos, ¿no? Muy bien. Ya, el tejido más abundante del humano es el conectivo, que es el tejido Adiposo. Pozo. adiposo. Se forma por células que aparecen en el embrión, se llaman lipoblastos. Son los papás de los adipocitos, ya. Estas células llamadas lipoblastos elaboran colágeno, son como los fibroblastos. Y cuando maduran se llenan de grasa y pierden la capacidad de dividirse. Este tejido adiposo, en el caso de nosotros, representa un alto porcentaje del peso. En la mujer representa hasta el 25% del peso y en los hombres hasta el 15 o 20. Ahora, imagínense una mujer de 60 kilos, la cuarta parte de su peso es tejido adiposo, más o menos serían 15 kilos. Es un montón, el varón siempre un poquito menos. Esto por las hormonas sexuales, ¿ya? Ahora, hay dos tipos de tejido adiposo, el unilocular que es de color amarillo y el multilocular de qué color? Pardo rojizo. El unilocular es un tejido adiposo cuyas celulitas llamadas adipocitos son grandes y solo tienen una gota de grasa en el citoplasma, que ocupa casi todo el citoplasma. El núcleo es pequeñito, está en un costadito, es un tejido que recibe mucha sangre, se encuentra en aves y mamíferos y su color amarillento de las celulitas se debe a que ahí se guardan pigmentos de plantas que se llaman los carotenos. Ahora, ¿dónde lo tenemos? Forma la tercera capa de la piel llamada grasa subcutánea o hipodermis y empaqueta vísceras. Ya lo van a ver en una lámina, miren. Este es un adipocito, ¿ya? Unilocular. ¿Por qué unilocular? En la célula solo hay una gotita de grasa, ¿ya? Y ahí se guardan muchos Séridos. triglicéridos, que provienen de la alimentación o también el cuerpo elabora los glicéridos a partir de azúcares. Por eso cuando uno come mucho azúcar también engorda. ¿Por qué aumenta la masa adiposa? Porque el cuerpo transforma los azúcares de la dieta, los convierte en grasas para ser almacenados como Séridos. triglicéridos. Muy bien, el color de estas células amarillitas se debe a unos pigmentos de plantas que se llaman los carotenos, ¿no? Ya este es un dibujito, este de lo real, miren, son células de color amarillenta por los carotenos, ¿no? Esta grasa es la más abundante en el humano, tejido adiposo, que cumple muchas funciones. Es la reserva más larga de energía, se almacena energía para mucho tiempo. Por ejemplo, en el humano, la primera reserva de energía es de los carbohidratos, azúcares, el glucógeno. Pero eso se acaba pronto, un día, 2 días. Hacia adelante, si uno no consume alimentos, la reserva más larga ya para muchos meses es el tejido adiposo que almacena grasas, ¿ya? Es la reserva más mm, de mayor proyección del humano. Modela la superficie del cuerpo dándole forma, esto por las hormonas sexuales. Por ejemplo, en el caso de la mujer, los estrógenos hacen que acumule grasa en las mamas, abdomen, glúteos, muslos. En el varón es diferente, más acumulamos y engordamos en la barriga, pues panzones, ya, no sé, ya estás panzón, pues, ¿no?
O sea, y eso es controlado por las hormonas sexuales, ¿ya? Ahora, la grasa, el tejido adiposo también es termoaislante. Nos mantiene a buena temperatura. ¿Por qué? Porque es mala conductora del calor. Y este tipo, por eso es desarrollado en animales homeotérmicos. ¿Qué es un animal homeotérmico? Aquel animal cuya temperatura no depende del medio ambiente. Siempre es la misma, homo igual. Ahí estamos aves y mamíferos. Nuestra temperatura no depende del exterior. ¿Cuál es la temperatura típica del humano? 30 y... Joven, 7. ya 36.5 o 37. Siempre tiene que ser la misma. ¿Qué pasa si pasa a 38 o 39? ¿Están con Fiebre. Fiebre. fiebre? Fiebre. Si baja de 36 a 34, 33, están con hipotermia, que no es normal, ¿no? ¿Y cómo mantenemos esta temperatura estable? Por aislantes térmicos como el tejido adiposo. Ya les voy a contar una bien bonita. ¿Saben que las aves son animales también homeotérmicos, pero su temperatura normal, no es que estén con fiebre, puede llegar a 42 grados? Dicen, profesor, ¿cómo un ave? Sí, no está con fiebre. Pues no sé si han jugado una vez con un ave, un pollito, una gallinita. A ver, tocan su piel. ¿Alguien ha tocado la piel de una ave? Viva, ¿sí? ¿Cómo Sí, es? sí. ¿Frío? Caliente. 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 ¿Por qué las aves tienen una temperatura normal más alta que la de nosotros? Tiene mejores aislantes térmicos, aparte del tejido adiposo, el plumaje, pues. El plumaje es... ¿Saben qué es un aislante térmico? No es que la grasa nos dé calor, eso es un error. La grasa no nos da calor, ¿ah? Sino que no conduce el calor. O sea, eso se llama aislante térmico. ¿Correcto? Muy bien. También va rellenando espacios entre los órganos, dando la forma al cuerpo. Ahora, las células del tejido adiposo producen una hormona llamada leptina. Es la hormona que disminuye el apetito, también llamada hormona de la saciedad, y aumenta el gasto energético. Y les ha pasado, cuando uno come, ya comen, llega un momento donde dicen, no, no, ya no hay nomás, ya estoy lleno, satisfecho, saciado, ya no tengo apetito. Porque el tejido adiposo libera la hormona leptina y dice, ya no comas más porque ya está todo perfecto. Y acá se fundamenta algo, les cuento. ¿Saben por qué algunos médicos piensan por qué hay obesos? Porque tienen alteraciones de la leptina. De repente tienen resistencia a la hormona. Entonces su cuerpo, ellos no saben lo que es saciarse. O sea, comen con este gordito tanto. Sí, es que tengo hambre. ¿Cuál puede ser el origen? Alteraciones en la LEP. Leptina. Leptina es una hormona. Muy bien, jóvenes. Ya, repasando más rápido. Hay otro tejido adiposo que es de color pardo rojizo o multilocular. Esos adipocitos son más pequeñitos que los amarillos y el núcleo está en el centro y tienen varias gotitas de grasa en el citoplasma, que se llaman liposomas. Y este tejido adiposo no lo tenemos nosotros, sino lo tienen los animales que hacen la hibernación, como los osos, y también el recién nacido neonato que lo protege frente al frío. Ahora, el color de estas células se debe a la gran cantidad de mitocondrias que tienen citocromos con átomos de hierro. Al oxidarse ese metal hierro se vuelve pues las células medias pardos rojizas, como rojo óxido. Y su función es producir rápidamente calor por una proteína que en las mitocondrias llamada termogenina. Esa proteína hace que esas mitocondrias quemen las grasas, que están chiquititas, y que la energía no se guarde, sino que vaya saliendo como calor, calor. Por eso lo tienen los animales que hibernan, ¿ya? Ya, miren, lo van a ver en un dibujito. ¿Cuántos tipos de tejido adiposo? Hay dos. El unilocular, pues no se van a confundir jamás, ¿ah? Es distinto ser unicelular. Unicelular es una célula, pues lógico, ¿no? Unilocular es la célula que solo tiene una gotita de grasas. Unilocular, con L. Esa es la grasa amarilla que tenemos nosotros y las aves. El tejido adiposo multilocular, medio marrón café, rojo, tiene muchas gotitas de grasas. ¿Ya?
Y este no tenemos mucho los adultos. Tiene el recién nacido o neonato. Y también los animales que realizan la hibernación. Los ositos, pues. ¿Qué función tiene el tejido adiposo multilocular? Produce rápidamente K. Aló. Calor, pues. Por eso, ya, les voy a explicar más. Jóvenes, acá hay un error. La grasa amarilla no da calor. O sea, es una reserva. ¿Y por qué nos mantiene calientes? Porque no conduce el calor. Por ejemplo, en el caso del humano, el tejido que produce más calor para que estén calentitos es el tejido muscular. El 80% de calor es por la actividad muscular, es el movimiento. Por eso una prueba, cuando hace frío, uno tiene que empezar a tiritar, a temblar, a mover músculos para que generen más que calor, pues. ¿Sí? Ahora, en el caso de los osos, si el recién nacido, como quiere calor rápido, la produce el tejido adiposo marrón o pardo rojizo, ¿sí? Bien, esto como repasito. Vamos a ver el tejido cartilaginoso o simplemente cartílago. La ciencia de los cartílagos se llama la condrología. Condro es cartílago. Este tejido es una variante de tejido conectivo de consistencia semirrígido, como decir semisólido, y tiene una característica, no es tan duro como el hueso, muy semejante a un plástico, o sea, se puede doblar. Y eso le permite soportar peso, ser traccionado, jalado, ¿no? Los cartílagos, pues conocen cartílagos que hasta los pueden comer, ¿no? Está hecho de pocas células flotando en abundante sustancia celular o matriz. Y como hay poquitas células, esa característica de ser semisólido la da la parte extracelular, ¿ya? Es un tejido que no tiene vasos sanguíneos igual que los epitelios. Ahora, ¿quién lo alimenta? Hay un tejido conectivo denso que se llama el pericondrio, alrededor del cartílago. Y ese es el tejido que lo alimenta, los cartílagos, ¿ya? Que les da oxígeno y nutrientes. ¿Para qué tenemos en el cuerpo tantos cartílagos? Soporte de tejidos blandos, por ejemplo, en la oreja o el primer esqueleto del embrión. Cubre las articulaciones, revestimiento de articulaciones. ¿Han visto cuando comen ustedes pollo, por ejemplo? Se comen la pierna del pollo, ¿no? Rico, la carne, todo. Un pollo bróster a la brasa, como les guste. Queda el huesito, ¿no? ¿No han visto que en la parte final del hueso hay una capa blanca? ¿Han visto? Sí, Ese es Sí, cartílago articular. Los cubren los huesos en sus articulaciones para que los huesos no se dañen, ¿no? También permite el crecimiento de los huesos. En los huesos de niño, entre la epífisis y la diáfisis, hay cartílago hialino, que es el cartílago de crecimiento, ¿sí? También mm, permite el crecimiento. A ver, el tejido cartilaginoso lleva unas células llamadas condroblastos. Ellas, como son células activas y jóvenes, sintetizan proteínas para formar la parte extracelular o matriz. Acá lo tiene la superficie, están estas células en azul. Dentro del cartílago encontramos los condrocitos. Ya somos células más maduras, un poquito más viejas, que están dentro del tejido cartilaginoso. Como el cartílago es algo semisólido, hay huequitos donde van las células llamadas condroplastos. Ya en huequitos. Y como van de dos a más células, se llama grupos isógenos. Ya más fácil, corta un cartílago, ya lo ponen al microscopio. Dentro van a estar unas células llamadas condrocitos. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Ya. Como el cartílago es medio durito, hay huequitos, se llaman los condroplastos. Y en esos huequitos o lagunas, ahí van a estar las células llamadas condrocitos. Pero como hace frío ahí, las células van de dos o de tres, se llaman grupos isógenos o nido celular. Ahora, en el tejido cartilaginoso, muy importante es la sustancia extracelular. Eso hará que el cartílago sea resistente. Y ese lleva dos componentes. La parte amorfa, que es como un moco, una mezcla densa viscosa, lleva glucosaminoglicanos, polisacáridos, proteínas, proteoglicanos, condroitin sulfato, que son sustancias que forman esa mezcla espesa, densa. Y para dar más soporte encontramos la parte fibrilar. Hay fibras de colágeno y elastina. Es como todo tejido conectivo, pues hay fibras de colágeno entre las células y fibras elásticas.
Ahora, el cartílago, como es un tejido que no tiene sangre, igual que el epitelio, se rodea de una membrana de tejido conectivo llamada el pericondrio. Este es tejido conectivo que cubre el cartílago y nutre al cartílago. La capa más externa lleva tejido conectivo denso y la más interna va a producir más con células para que el cartílago pueda regenerarse un poquito. Se llama la capa interna condrogénica. O sea, capacidad de formar condroblastos. Ya, otra vez, ¿ya? El tejido cartilaginoso lleva muchas sustancias celulares. Significa que las células están separadas, ¿ya? En medio de las células hay una mezcla morfa hecha de glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glucoproteínas y un polisacárido llamado el condroitin sulfato. Eso forma una mezcla densa, espesa, ¿ya? Y para dar soporte entre las células hay fibras, como el colágeno y elastina. Como el cartílago no le llega sangre, se rodea de una telita llamada el pericondrio, tejido conectivo que cubre el cartílago y le sirve para su nutrición. Nutrición. Correcto. La capa más externa es densa y la interna produce más células, ¿ya? Bueno, vamos a ver la clasificación. Perdón. Hay 3 tipos de cartílagos en el humano. El más abundante se llama cartílago hialino. Por ser algo blanco, transparente, ya lo es transparente. Entre un color blanquecino medio azulino, bonito, brillante. Tiene no tantas fibras de colágeno, unas fibras elásticas, que lo hace muy, muy blanco y muy transparente. Es bastante abundante en el humano, forma el primer esqueleto del embrión. Une las costillas al esternón, se llama cartílago costal. Es el cartílago de crecimiento. Es el cartílago que cubre las articulaciones o articular. Cartílago de las vías respiratorias, fosas nasales, tráquea, laringe. Cartílagos de la laringe como el aritenoides, tiroides, cricoideo, que son cartílagos propios de la laringe. Acá está repetido ya. Cartílagos de la laringe. Ya, a ver, ¿cuál es el cartílago más abundante del humano? Blanquito, bonito, el cartílago hialino. Es medio transparente, de un blanco bonito, brillante, azulino. Como no es tan duro, no tiene mucho colágeno y pocas fibras elásticas. Es el primer esqueleto del bebé. Une las costillas al esternón, se llama cartílago de las costal o de costillas. Es el cartílago que está en los huesos largos para el crecimiento a metáfisis. Cubre las articulaciones, cartílago articular, también de las vías respiratorias. Ahora, hay un cartílago que es de color amarillo. ¿Por qué es amarillo? Porque tiene muchas fibras de elásticas o elastina. Y es el único cartílago que se puede estirar bastante. Y lógicamente, ¿dónde lo tenemos? En el pabellón auricular o la oreja, conducto auditivo, trompa de Eustaquio, que es un conducto que comunica el oído medio con la laringe, con la faringe. Y en la laringe el único cartílago elástico es el epiglotis. Ya, otra vez. ¿Qué es un cartílago elástico? Un cartílago medio amarillito que se puede estirar. Se estira porque tiene gran cantidad de fibras de elastina o elásticas, pues. Es el cartílago de la oreja, del conducto auditivo externo, de la trompa de Eustaquio que une el oído medio con la faringe, y un cartílago de la laringe que se llama epiglotis. Ya faltaría el último, que es el cartílago fibroso, fibrocartílago. Este cartílago, ¿por qué creen que se llama fibroso? Porque lleva más fibras de colágeno. Mucho colágeno lleva entre las células, es muy resistente. Y este cartílago no tiene pericondrio, o sea, no tiene la membrana que lo nutra. Y hay que cuidarlo mucho por ser muy difícil de regenerar. Y este cartílago se encuentra en los discos intervertebrales. Que han visto vértebras, por ejemplo, son huesitos que se superponen y deja un hueco para que por ahí baje la médula espinal. Entre vértebra y vértebra hay como unos platitos blancos, se llama discos intervertebrales. Esos permiten la unión de las articulaciones.
También se encuentra en la rodilla, en los meniscos. Acá está, en la rodillita tiene unos cartílagos llamados meniscos para impedir un daño en la articulación más compleja del humano, que es la rodilla. Y también está en la sínfisis púbica. La sínfisis púbica es, miren esto, ya saben, es parte del esqueleto, se llama cintura pélvica. O sea, lo que llaman caderas, ya. Acá hay un hueso en la parte delantera, se llama hueso púbico, ¿ya? Y uniendo estos huesos hay un cartílago fibroso, fibrocartílago, se llama la sínfisis púbica. Ya, les voy a contar. Saben que esto es bien interesante en la mujer. En el caso del parto, el bebito se desarrolla más arriba, entonces, cuando deba pasar el bebito por este orificio óseo, la mujer tiene la capacidad de dilatar este cartílago. O sea, se estira un poquitito para que amplíe el diámetro pélvico del bebito pueda atravesar esa vía. Inclusive hay una hormona que va a relajar este cartílago que la produce el ovario, se llama la relaxina. Ya un repasito, ¿ya? Nuevamente, ¿ya? ¿Cuántos tipos de cartílago hay? Tres. El cartílago más abundante se llama el transparente, el ya. Hablen él. Ya ¿Me lindo. escucha? Hialino. No. Es Galino. medio blanco, transparente, es el más abundante. Forma el primer esqueleto del embrión, une costillas al esternón costal, cartílago de crecimiento, está en las articulaciones y en las vías respiratorias, ya. ¿Cómo se llama el cartílago amarillo elástico? El cartílago elástico lleva mucha elastina, está en la oreja, conducto auditivo, trompa de Eustaquio y epiglotis, en la laringe. Y el que lleva muchas fibras se llama el fibroso o fibrocartílago, es el más grueso, más resistente por la cantidad enorme de colágeno y es el único que no tiene pericondrio. Está en los discos intervertebrales, meniscos y sínfisis púbica. La sínfisis púbica une los huesos púbicos de la cintura pélvica. Ya otro tejidito. El tejido óseo, que es un tejido conectivo especializado, pero ya sólido, de consistencia más rígida. Se caracteriza porque lleva células en abundante matriz, forma los huesitos, y su capacidad de solidez y dureza lo debe a la matriz, que es la parte extracelular. Ahora, forma pues, el esqueleto, los huesos, y esto es loco. ¿Para qué tenemos esto? El esqueleto, soporte de órganos blandos del cuerpo, forma cajas que protegen el cerebro, los pulmones, cajas protectoras de órganos importantes como el cerebro, corazón, ¿sí? Parte reproductora. Al formar los huesos se constituyen en los órganos pasivos del movimiento. Pues no es que el hueso se mueva, quien realiza el movimiento es los músculos que hacen la contracción. Y el hueso solo sirve de apoyo. O sea, se llaman órganos pasivos. Los activos son los músculos. Otra función interesante de los huesos es la reserva más grande de calcio y fosfatos. O sea, el hueso guarda calcio y fosfatos y ese calcio lo pueden enviar a la sangre. Ahora, el calcio sanguíneo, que no está en el hueso que circula, es muy importante porque ayuda a la contracción muscular, ayuda al envío de impulsos nerviosos y es un factor de coagulación, el factor 4. Y también en la médula ósea se forman glóbulos para la sangre, función hematopoyética, o sea, producción de glóbulos para la sangre. Y otra vez, ¿qué es el tejido? Es un tejido conectivo especial o especializado de consistencia sólida, rígida. Está hecho de células en abundante matriz, forma los huesos. ¿Y de quién depende la dureza del hueso? No por las células, sino por la sustancia celular o matriz. El esqueleto forma el esqueleto que soporta órganos blandos, forma cajas que protegen órganos nobles como el cerebro, corazón. Es el apoyo para el movimiento, elemento pasivo para el movimiento, forma palancas para el movimiento. Reserva de calcio y minerales, y el calcio que se guarda acá. Más o menos el humano tiene casi 750, casi 1 kilo de calcio. La mayor cantidad está formando el esqueleto, pero un poquito de calcio debe salir del hueso para la contracción muscular, para el envío de impulsos nerviosos.
hasta para la coagulación. Otra función del hueso es que en la médula ósea roja se forman glóbulos para la sangre, función hematopoyética. A ver, ¿de qué está hecho el tejido óseo? Como todo tejido lleva dos partes, las células y la sustancia extracelular. Las primeras se llaman las células osteoprogenitoras. Son como células madre, van a dar origen a las demás. Osteo, hueso, progenitoras, dan origen a las demás células. Las células que están en la superficie del hueso se llaman los osteoblastos. Ya les dije, cuando la célula termina en blasto es una célula joven que elabora moléculas. Y esta célula elabora proteínas para la parte orgánica. Elabora el colágeno, por ejemplo. Ahora, dentro del tejido óseo hay unas células llamadas, las que están en el interior se llaman osteocitos. Como la matriz del tejido óseo es sólida, debe haber huequitos para que ahí se ubiquen las células. Se llaman los osteoplastos, osteoceles. Ahí se ubican estas celulitas y tienen prolongaciones que se comunican unas con otras. Y su función es intercambiar sustancias con la sangre, algunas moléculas, minerales, ¿no? Ahora, en el interior del tejido óseo hay unas células que son los osteoclastos. Son células grandotas que tienen varios núcleos y se forman por la unión de monocitos. ¿Se acuerdan que los monocitos son glóbulos blancos? Y estos se ubican en el interior del hueso en huequitos que se llaman las lagunas de Howship. O sea, dentro del hueso hay como unas cavidades o huecos, les llamamos las lagunas de Howship. Y ahí se ubican estos osteoclastos. Ahora, la función que realizan es, ¿se acuerdan que los macrófagos se comen a las bacterias? Estas como que se comieran el hueso, ¿ya? Porque derivan de monocitos. Y le quitan al hueso minerales, calcio y lo botan a la sangre para que se regenere o se reconstruya. Y ese proceso se llama la resorción ósea. O sea, ¿quiénes hacen la resorción ósea? Los osteoclastos. Ya otra vez, ¿ya? En el hueso, en el tejido óseo hay 4 tipos de células. Las que originan a las demás se llaman las células progenitoras. Y ahí salen las demás. Progenitora. Las células que están en la superficie y elaboran proteínas como el colágeno son los Blastos. Jóvenes, que les Blastos. quede como resumen. Todas las células del conectivo que terminan en blasto, fibroblastos, condroblastos y osteoblastos, elaboran proteínas como el colágeno, ¿ya? Otra vez, tanto en el tejido conectivo, conectivo típico, cartilaginoso y óseo, todas las células que tienen blasto, osteoblasto, fibroblasto, condroblasto, ¿qué va a hacer? Elabora Colágeno. el colágeno, correcto. Los osteocitos, como son ya células adultas, están dentro de la misma sustancia celular del hueso. Como el hueso es sólido, el tejido óseo es sólido, hay huequitos llamados osteoplastos. Función, intercambia moléculas con la sangre. Los osteoclastos son células gigantes, móviles, de muchos núcleos que se forman por unión de monocitos. Por eso los muchos núcleos, o multinucleadas. Y se ubican, están dentro del huesito, en unos huecos llamados lagunas de Howship. ¿Y qué hacen estas celulitas? Van quitándole moléculas al hueso y la van botando para que regresen nuevas moléculas. Eso se llama la resorción ósea, ¿ya? Lo que lleva el hueso, acá tiene, mira, las células osteoprogenitoras y osteogénicas, los osteoclastos que elaboran proteínas como el colágeno y los osteocitos que están en los huequitos. El osteoclasto es la célula que se come el hueso. Miren, lleva varios núcleos, una célula multinucleada. Se forma por la unión de los monocitos. A ver, pregunta, ¿qué células del hueso, del tejido óseo, elaboran proteínas? Respuesta, los Osteoblastos. correcto. ¿Qué células del tejido óseo provienen de monocitos? Los Blastos. osteoclastos, correcto, muy bien. Ahora, dentro del tejido óseo hay mucha matriz, se llama matriz ósea. Es la parte, lo que hay entre las células. Es muy abundante la parte mineral o inorgánica. Esto está hecho de unos minerales que son fosfatos de calcio, que son como cristalitos. Se llama la hidroxiapatita. Son fosfatos de calcio. Fosfatos de calcio. Fórmula CA10, PO4, 6 o H2. Eso
está en medio de las células y se van en medio de las fibras de colágeno y son los que dan dureza al hueso. Ahora, la parte orgánica que la produce, hay proteínas, polisaccáridos, lo producen los osteoclastos, lleva mucho colágeno, proteoglicanos, glucoproteínas. Y la parte orgánica de la matriz se llama la oseína, hecha de proteínas, como el colágeno, ¿ya? ¿Qué es el periósteo? Es la telita de tejido conectivo denso que cubre la parte externa del hueso. Y este va a permitir la reparación del hueso. Como es tejido conectivo, lleva muchas fibras de colágeno. Y esas fibras de colágeno se introducen al tejido óseo y se llaman las fibras de Sharpey. Ahora, este tejido permite el crecimiento y reparación del hueso. O sea, el periósteo no es tejido óseo, es tejido conjuntivo denso que cubre la parte externa del hueso. Ahora, el endosio también es tejido conectivo pero laxo que cubre la parte interna del hueso a los conductos de Havers. Son tubitos que hay dentro del hueso para que circulen vasos. Y también los de Boltzmann, que son conductos transversales. Ya, para terminar, miren. Acá hay un hueso. ¿Cómo se llama lo que cubre el hueso? El periósteo. Es tejido conectivo denso que cubre el hueso. Ahora, hay dos tipos de tejido óseo. El tejido óseo esponjoso que deja muchos huecos y el tejido óseo compacto. Son las dos variedades de tejido óseo que hay en el cuerpo. El esponjoso, vamos a verlo acá, está formado por placas de tejido óseo que dejan huecos o trabéculas que se entrecruzan y en el interior se ubica la médula ósea roja. Este se ubica en la parte interna central de las epífisis en el interior. ¿Han visto cuando se rompe un hueso de pollito? No hay como una esponja dentro. Ese es el tejido óseo esponjoso. ¿Y por qué es rojo? Porque ahí se acumula la médula ósea. Hay otro tejido adiposo que es el compacto. Este es el más duro, donde se unen placas de tejido óseo de forma concéntrica alrededor de un orificio que son los conductos de Havers. Por eso también le llamamos los sistemas de Havers u ostionas. ¿Por qué se llama compacto? Porque es más duro, pues. Y forma la parte externa del hueso, la más dura, esa parte en blanco amarillenta, ¿ya? También se llaman ostionas o sistemas de Havers. Miren, acá tienen esto blanco, sería el periósteo. Fibras de colágeno se van a fijar al hueso, se llaman fibras de Sharpey. Estos conductos que hay paralelos al eje principal del hueso se llaman los conductos de Havers. Y los transversales se llaman los conductos de Boltzmann. Es como un sistema de canales que hay dentro del hueso por ahí circulan los vasos y lo van a nutrir al hueso. Bien, jóvenes, ya creo que los principales tejidos hemos visto. Cuídense mucho. Espero que se vea muy bien. ¿Ya? Hasta Hasta luego, luego, profesor. jóvenes. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias, profesor. Que tenga una buena tarde. Hasta luego. Igual Luego, manera, profesor. cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profesor.
Muy buenas tardes con todos, jovencitos, ¿se me escucha? Buenas tardes, profesor. ¿Sí se lo escucha? Buenas tardes, profesor. Sí, Profesor. Muy bien, jovencitos, un gusto saludarles hoy 4 de abril del 2023. Ya solamente estamos a horas de los feriados, jueves y viernes santo, jueves santo y viernes santo. Y también a días del examen, porque el día domingo es el examen. ¿Sí? Y bueno, yo les he pasado en el chat una práctica, lo pueden ver ahí, dice RV7, es una práctica de repaso. Porque le estaba preguntando si hemos sacado la guía. Ya hemos sacado la guía la semana pasada, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, a ver, voy a apagar el micro. Ya, chicos, de nuevo. Ha habido una breve interrupción de unos alumnos. Bueno, acá Maricielo me ha escrito, ya nada creo. Dice, ¿qué ha pasado, Maricielo? ¿Quién te ha engañado? ¿Qué ha pasado? Pues dice que ya nada creo. Quiero que descarguen la práctica que les he mandado por el chat. Ya vamos a trabajar esa práctica. ¿Está bien? Ya, me dicen si hay algún problema para la descarga y así empezar ya nuestra clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Nada, ¿verdad? ¿Todos ya tienen ya la descargada? ¿Ya lo han descargado? Ya tienen la práctica para ya empezar. Bueno, ya creo que han tenido tiempo suficiente para descargar la práctica. Empezamos a trabajar. Estoy compartiendo en estos momentos ya mi pantalla para trabajar. Luz María también me ha escrito, sí, profesor, ya está, muy bien. Entonces, empezamos con esta práctica. ¿Dónde está? ¿Pueden creer que ni yo lo encuentro? Lo vamos a ordenar mejor. Ordenar por fecha de modificación. Ya está. Aquí está. Listo, jovencitos. Esta es la práctica que les he mandado. Entonces, lo que vamos acá a reconocer son los diferentes tipos de textos que hay. ¿Sí? Anteriormente, ya solamente por nombrarlos, no los voy a tratar porque anteriormente los he tratado. Hemos tratado los textos expositivos, argumentativos,
narrativos, instructivos. ¿Se acuerdan? También hemos tratado textos científicos, filosóficos, humanísticos, críticos, literarios. ¿Sí? Eso hemos dicho que era por la temática del texto. ¿Sí? También hemos tratado tipos de texto, y eso más bien estaba en la guía 1, textos deductivos, inductivos, centrados, encuadrados, paralelos. ¿Te acuerdas? Muy bien. Sí, al menos esos tres. También hemos hecho otra clasificación por la forma de los textos, ¿no? En los continuos, discontinuos. Sí, todos hemos hecho. O sea, no, ni siquiera los voy a tratar, solo estoy nombrando. Entonces, ¿qué va a hacer acá con este texto que tú ves acá? Lo vas a leer este texto. Vas a leer. Está leyendo el texto. Yo te recomiendo que lo dividas en partes, ¿no? Ya sea en ideas o en párrafos, y te fijes bien a detalle qué es lo que está haciendo el texto. Y de acuerdo a ello vas a colocar qué tipo de texto es, ¿no? Si es analizante, argumentativo, si es que es científico, filosófico. ¿Está bien? Ya. Vamos a trabajar de dos ejercicios, dos ejercicios. Vamos a empezar con la comprensión de lectura número 1 y 2. Con eso empezamos. ¿Está correcto? ¿Hay alguna pregunta? Entonces empezamos con el texto 1 y 2. Yo les doy tiempo para que lo resuelvan esos dos ejercicios. Después de ello, yo lo resuelvo y explico cómo era cada tipo de texto. ¿Listo, jovencitos? Empezamos entonces. Listo, jovencitos, vamos a resolver los dos textos que les he dado. Han tenido 4 minutos. Bueno, para cada texto al menos 2 minutos. ¿Sí? Ya. Vamos a resolverlo rápidamente. Por ejemplo, este texto. Tú lees y dices, un eclipse es el oscurecimiento de un cuerpo celeste producido por otro cuerpo celeste. Hay dos clases de eclipse que implican a la Tierra. Los de luna o eclipses lunares y los de sol o eclipses solares. Bueno, hasta ahí, ¿qué nos ha hecho el texto? Nos ha definido que es un eclipse
pero también lo ha clasificado, ¿sí? Ahora, solo está hablando de los eclipses lunares y solares. Entonces debe ser un texto, pues, científico, ¿sí o no? Es un texto científico. Ahora ha utilizado la definición, la clasificación, entonces debe de ser un texto expositivo. ¿Mm? La idea principal del texto, ¿dónde está? Al inicio, es esta parte de acá que están viendo ustedes, es la idea principal. Luego lo clasifica toda esta parte de acá. Clasifica el texto. ¿Sí? Ustedes también lo están viendo ahí. Entonces, ¿qué tipo de texto es? Sería expositivo científico. Primera pregunta, entonces, de dedo. ¿Es correcto? Sería deductivo de clasificación. Respuesta correcta, C de Chile. Ahí está la lectura número 1. Vamos con la lectura número 2. Dice, cuando el pirata Francis Drake asaltó a Riohacha, en el siglo XVI, la bisabuela de Úrsula Iguarán se asustó. Tanto que el toque de rebato y el estampío de los cañones que perdió el control de los nervios y se sentó en un fogón encendido. Las quemaduras la dejaron convertida en una esposa inútil para toda la vida. No podía sentarse, sino de medio lado, acomodarse en cojines. Y algo extraño debió quedarle en el modo de andar porque nunca volvió a caminar en público. Renunció a toda clase de hábitos sociales, obsesionada por la idea de que su cuerpo despedía un olor a chamusquina. El alba la sorprendía en el patio sin atreverse a dormir, porque soñaba con que los ingleses con sus feroces perros de asalto se metían. ¿De quién está hablando? De la bisabuela de Úrsula Guimarán. Pero nos está dando una secuencia de hechos. Este texto se llama narrativo. ¿Sí? Entonces, es un narrativo de secuencia de hechos. Respuesta correcta, entonces, sería la A, literario narrativo. Ahora, el tema tratado es de la abuela de Úrsula Iguarán. Respuesta correcta, D. Muy bien, jovencitos, ahí están las respuestas del texto 1 y 2. ¿Alguna pregunta que quieran hacer ustedes? ¿Preguntas? Nada. Continuamos con el texto 3 y 4. Les doy tiempo para que lean ese texto y luego lo soluciono. 3 y 4.
Listo, jovencitos. Espero que todos hayan terminado los 12 ejercicios que les he propuesto. A ver, vamos a ver. El 3 me dice, para ingresar al cajero, pase la tarjeta por la ranura que se encuentra junto a la puerta vidriada del banco, en la posición señalada en la imagen. Aguarde a que encienda la luz y empuje la puerta. Si te has dado cuenta, mira, hay varios verbos imperativos, verbos también de orden y mandato. Te dice ingresar, aguarde. Y también hay una secuencialidad, porque mira, luego te dice seguidamente, luego, finalizando, ya, retire. Entonces hay una situación continua. ¿Eso cómo se llama? Bueno, se llama texto instructivo, porque te está dando instrucciones de paso, ¿no? A seguir. Respuesta correcta, entonces la 1 la D. ¿Cuál sería el título? Mira, el tema en sí es la tarjeta de banco, ¿no? Pero cuando te está hablando de la tarjeta de banco, te está dando cómo lo vas a usar en un cajero, porque el contexto dice un cajero. O sea, acá muchos se equivocan también, me ponen pues, el uso de la tarjeta bancaria, me ponen. Pero en sí no es para un banco, pues, sino es para un cajero lo que está explicando. Entonces la respuesta sería la C. C, uso de la tarjeta bancaria en el cajero automático. Ahí están respuestas entonces. 1D, 2C. Vamos con el siguiente texto. Leo la parte más importante, dice, empezó el tal a leer, ¿no? Cuando dice el tal, se refiere a una persona. Su periódico con mucha atención. Desgraciadamente para él, la prensa amordazada por la previa censura no podía ya dar al público noticias alarmantes, ni hablar de las partidas de Aragón. Hasta ahí paramos. Nos damos cuenta que hay un narrador que nos está contando de una persona que está leyendo el periódico. Pero también nos está contando de la situación de ese país. Prensa amordazada, dice. Censurada, ¿no? Luego dice, acaudilladas por el PRIM, ni hacer presagios de próximos trastornos. Pero en aquel periódico sabía poner entre líneas su ardor revolucionario. Eso también lo sabe él. Que abraza, y Polo sabía leer. Ahora acá de nuevo ha vuelto al personaje, a Polo. ¿Te das cuenta? Y se encantaba con la idea de un cataclismo que volviera las cosas al revés. Si te das cuenta, ahora el narrador, el que está contando la historia, sabe lo que piensa Polo. Esa característica es propia de los narradores omniscientes, se le llama. ¿Por qué narrador omnisciente, profesor? Porque todo lo sabe, todo lo tiene como ¿La D? conocimiento. ¿La D? Muy bien, la D, respuesta correcta sería la D. Entonces es un texto narrativo literario que tiene un narrador omnisciente. Es incorrecto con el texto, ¿no? Marquemos. Bueno, esto ya es más fácil porque es una pregunta textual, pues. Entonces, la respuesta sería la B. ¿No? Al protagonista le encanta la pacificación consensual. Falso. En el texto no aduce sobre ella. Luego tenemos el texto 5 que dice... Ah, no. 5 todavía no hemos hecho. Pues. Vamos a trabajar ahora el 5. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Ninguna, profesor. Muy bien, vamos entonces con el texto 5. Seguimos con el texto 5 y 6. Les doy tiempo para que lo resuelvan 5 y 6. Si quieren mandar sus respuestas por el chat.
Listo, jovencitos.
Listo, jovencitos. Espero que ya hayan terminado. Se les ha dado tiempo suficiente para que resuelvan el 5 y el 6. Mira, el 5 está bien chévere, porque solo voy a leer la primera parte. Dice, tengo muy presente la fisonomía del clérigo, a quien vi muchas veces. Fisonomía, rostro, cara, ¿sí o no? Yo me acuerdo que una vez se equivocaron fisonomía con fisiología. Pero bueno, acá dice, ¿qué alternativa es correcta? Mira, este es pues literario porque está narrando, pero no está narrando nomás, sino hay alguien que te está diciendo cómo es esa persona. Entonces se llama descripción. Este texto sería un texto descriptivo. Respuesta correcta, la C. Vamos con título apropiado. Bueno, nos está dando a conocer rasgos externos de la persona. Cuando nos hace conocer rasgos externos de la persona, ¿cómo se llama? Prosopografía. Porque también tenemos retrato y etopeya, ¿sí o no? El retrato es externo e interno y la etopeya son rasgos psicológicos. La prosopografía son rasgos externos de los objetos, personas, animales. Entonces, respuesta correcta, C. Vamos con el siguiente texto. El siguiente texto nos está hablando de jamás. O de jamás también se le dice, jamás. Bueno, de Hamas nos dice que es una organización. El autor también nos dice, mira, nos dice, la victoria electoral de Hamas es ominosa pero comprensible. Yo lo estoy marcando donde estoy leyendo. Y es que esta partecita de acá, el autor está dando su opinión. Dice, la victoria electoral de Hamas es ominosa pero comprensible a la luz de los acontecimientos. Es enteramente justo describir a Hamas como fundamentalista y extremista y violentista, como una seria amenaza a la paz y de acuerdo a lo políticamente justo. ¿Según quién, pues? Según el autor. ¿Sí o no? Está opinando. Eso es subjetivo, pues. Recuerden que la subjetividad en los textos es cuando el autor da una perspectiva o una posición. No se puede tomar como una verdad total, al contrario, se puede tomar como una cuestión más subjetiva, abstracta y no tan verdad. ¿Sí? Ahora, luego dice, sin embargo, es útil recordar que en aspectos importantes jamás no es extremista. Mira, luego se contradice él mismo, mira. Luego dice, no es extremista. Por ejemplo, y va a hacer acá una cuestión de fundamentación. Nos va a fundamentar por qué no sería tan extremista. Pero a la vez él mismo ha dicho que es extremista, o sea, él mismo se contradice. Estas situaciones se dan pues en la opinión, ¿no? Es cuando tú como dices, ¿no? Una chica le dices, yo te quiero. Entonces la chica te dice, ¿qué? ¿Solamente me quieres? ¿No? Tú le dices, no, te quiero mucho. ¿Ves? Y luego te dice, ¿no? Ah, yo te quiero más, te dice, ¿no? Tú le dices, yo te quiero mucho, mucho, mucho más, tratando de intensificar, ¿no? Pero ni siquiera sabemos cuánto es mucho, mucho más, que, cuánto sería, ¿no? O cómo lo puedes medir, ¿no? Eso es abstracción. ¿Sí? En el texto acá también él dice, ¿no? Es útil recordar que en aspectos importantes jamás no es tan extremista como otros. Pero él mismo dice, es un violentista fundamentalista extremista, pero no es tan extremista como otros. Pero si él dijo que lo era. Bueno, con eso nos está fundamentando. Entonces, ¿qué tipo de texto es? Bueno, este es un texto argumentativo, pues. Humanístico argumentativo. ¿Listo? Aquí está. La respuesta correcta sería la B de Bryce. Señala la alternativa de que contiene un hecho. Ya, eso sí, anteriormente hemos practicado los hechos y opiniones. Respuesta la E. ¿Listo, jovencitos? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No hay. ¿Listo, Ninguna, profesor. jovencitos?
Muy bien, continuamos con el siguiente texto entonces. Vamos con el texto, ¿dónde está? 7. Texto 7. Ahí lo estoy colocando, es un texto interesante. ¿Listo, jovencitos? ¿Sí se me está escuchando? Sí, me escuchan. Ya, listo, jovencitos, ya nos ganó el tiempo, ya tocó el timbre. No creo que hayan terminado el texto 7. ¿Sí? Bueno, pero lo continuamos a la siguiente clase. Todavía tenemos clase el día. ¿Cuándo nos toca, Neo? No me acuerdo. Listo, jovencitos, nos vemos hasta la siguiente clase. Que tengan muy buenas tardes. ¿Correcto? Muy buenas tardes, nos vemos a la siguiente clase. Espero que estén bien. Y resuelvan los ejercicios, ya les doy las respuestas. Bueno, van resolviendo los ejercicios. Ahí tienen varios. Hay alrededor de 9 ejercicios. Hoy día hemos desarrollado ¿cuántos? 6. 6 hemos hecho. Bueno, nos vemos a la siguiente clase. Que tengan muy buenas tardes. Chao con todos. Hasta la próxima, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Chao, jovencito. Chao, chao. Profesor.